de la onda P. Bueno, que estas alteraciones vamos a observarlas en la onda P, ¿no? Y siempre la representamos como la onda P. Despolarización y contracción auricular, ¿no? Izquierda y derecha. Todo se origina en el nodo sinusal, ¿verdad? El impulso empieza en el nodo sinusal. Entonces, básicamente las alteraciones electrocardiográficas que vamos a tratar de ver en las líneas supraventriculares dependen mucho de lograr observar la morfología de la onda P, la duración de la onda P, las características de la onda P, el eje de la onda P, y básicamente vamos a tratar de mencionar que la onda P es positiva en derivada, una onda P normal, ¿no? En derivada 1 y derivadas inferiores, ¿no? 2, 3. En B1 va a ser generalmente isodifásica, quiere decir que la primera parte es positiva. Positiva significa algo hacia arriba, ¿no? Generalmente isodifásica en B1, negativa en ABR, ¿no? Estas son las características normales de una onda P que fue originada en el nodo sinusal y logró despolarizar a la aurícula derecha y a la aurícula izquierda en ese orden. Pero a veces tenemos ondas P anormales y las podemos representar como una P', ¿no? Y, por ejemplo, podemos a veces tener ondas P negativas en cara inferior, en 2, 3 y ABF, ¿no? Y generalmente te hablan de que la despolarización de las aurículas de una aurícula empezó o se originó en cualquier otro foco ectópico distinto al nodo sinusal, ¿no? Por eso la puedo representar como P' y es negativa porque la despolarización de las aurículas, o sea, la onda P, empezó, o en este caso según el gráfico, empezó, digamos, en ese punto y se hace negativa, al contrario de lo que fuera en una onda P sinusal, donde el vector de despolarización empieza en el nodo sinusal y se dirige de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, ¿no? Entonces aquí se hace negativa en cara inferior, ¿no? Porque las derivadas de aquí están en nuestro diagrama de Einthoven, tenemos D3, ABF y D2, ¿no? En la parte, digamos, inferior del diagrama de Einthoven. ¿Bien? Si yo las estoy mirando, si estoy mirando la despolarización desde abajo, desde la cara inferior, y tengo un vector de despolarización que se aleja de lo que estoy viendo, que se aleja la despolarización de ambas aurículas, la P se forma negativa. En cambio, si yo la estoy mirando desde acá, desde la cara inferior, y el vector de despolarización viene del nodo sinusal hacia abajo, lo observo positivo. Y el D1, que D1 está más o menos por este lado, ¿no? En mi diagrama de Einthoven, también lo observo positivo porque viene de derecha a izquierda. Si yo entiendo eso, así no sepa la teoría de cómo son las salidas y todo, pensando, porque eso es lo que nos va a caracterizar a los médicos y en general a los de San Fernando, que pensando, razonando, logro sacar las arritmias, logro identificar las arritmias, en este caso supraventricular. Bien, entonces aquí tenemos la primera impresión que les he dejado en la cara frontal, un electrocardiograma, que es este de aquí, donde primero tratamos de buscar los complejos más visibles, los complejos QRS, ¿no? En estos puntos de acá, ¿no? Los complejos QRS. Y si es un ritmo que se ha originado en el nodo sinusal, que le llamamos ritmo sinusal, porque se origina en el nodo sinusal, tiene que tener onda P. Y nuestra onda P tiene que tener características de una P normal.
veo mis complejos QRS y tienen onda P, ¿no? ¿Dónde se ve mejor la onda P? En la derivada generalmente de D2, por si tengo dudas, y a veces en la derivada de D1 también, por si tengo dudas, ¿no? Entonces, empiezo a ver mi onda P y acá tengo una onda P, ¿no? Todos los complejos QRS tienen una onda P, todos los complejos QRS tienen una onda P, D2 también tiene onda P, es positiva en D2, me verifico, ABR también sí tiene onda P, es negativa. Parece que todo mi impulso sinusal, toda mi despolarización auricular empieza en el nodo sinusal porque tiene una onda P con morfología normal. Pero ¿qué frecuencia tiene mi paciente en este electrocardiograma? Los intervalos RR, la definición de intervalos RR es la distancia entre complejos QRS y QRS, ¿no? Intervalo RR. Veo mis intervalos PP, la distancia entre cada onda P, ese es un intervalo PP, un poco amplio, un poco largo, ¿no? Y hace la fórmula para calcular la frecuencia cardíaca. 1500 entre el número de cuadraditos, que es, digamos, la más exacta. Todos tenemos calculadora, o sabemos dividir. En este caso saldrá ¿cuántos cuadraditos tenemos? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, casi 30, 40. 1500 entre 40, 35, 37, ¿no? 37 latidos por minuto, 37 despolarizaciones por minuto en la aurícula. Y el ventrículo también 37. Estamos frente a una bradicardia sinusal. Bradicardia sinusal, frecuencia cardíaca, normalmente algunos libros dicen menos de 60, otros dicen menos de 50. El diagnóstico de bradicardia sinusal no es difícil, es solamente muscular, pero podríamos tratar de hacer un poquito más el diagnóstico diferencial de una bradicardia. ¿Qué otros ritmos pueden generar de bradicardias? Se podría confundir, por ejemplo, con un bloqueo aurículo-ventricular completo, donde la frecuencia cardíaca suele ser 35, 37, 40 veces. ¿Cuál sería la diferencia de un bloqueo aurículo-ventricular completo con una bradicardia sinusal? En el bloqueo AV completo, el nodo sinusal se sigue despolarizando a una frecuencia normal, generalmente 60, 70. Entonces, lo que yo observaría en un bloqueo, no han tenido clase de bloqueo AV completo todavía, de electrocardiograma. Lo que yo observaría en un bloqueo AV completo, sí sería la frecuencia ventricular, o sea, los QRS, en frecuencia también de 37, por ejemplo, en este caso, pero la frecuencia auricular en otra frecuencia, mucha más frecuencia, 90, 80, 70, dependiendo del paciente. Pero entonces vería ondas P por aquí, otra onda P por aquí de repente, otra onda P por acá y así. Vería la frecuencia auricular, que lo mido por la cantidad de ondas P, diferente. En este caso hemos observado claramente que no hay ninguna otra onda en todo el intervalo isoeléctrico, ninguna onda que parezca onda P. Por lo tanto, solo es una bradicardia sinusal. ¿Con qué otro ritmo podría confundirme en casos de una bradicardia? Con un ritmo nodal. ¿Cómo es un ritmo nodal? Es un ritmo que no se origina en el nodo sinusal, sino se origina en el nodo aurículo-ventricular. De repente porque mi aurícula está en asistolia. Por isquemia, por inflamación, por fibrosis. Fibrosis también está asociado a la vejez, ¿no? Por miocarditis. Por alguna razón mi nodo sinusal no se despolariza. Si no se despolariza mi nodo sinusal, mi ventrículo tiene que despolarizarse, porque si no estoy en asistolia y muerte. ¿Quién toma el ritmo? El nodo auriculoventricular. Y a eso le llamamos ritmo nodal. Pero mi nodo auriculoventricular tiene una frecuencia intrínseca de 40 latidos por minuto. Si se despolariza mi nodo auriculoventricular, voy a tener complejos QRS regulares. Pero antes del complejo QRS voy a tener onda P. No voy a tener onda P porque todo generó por el ritmo nodal. Entonces voy a tener complejos QRS, pero sin ninguna onda P previamente. Por eso le decía, primero veamos el QRS y identificamos si hay onda P. Porque si no hubiera onda P, el mismo electrocardiograma, pero sin esta onda positiva, sería diagnóstico ritmo nodal. Y hay como una característica adicional, cuando tengo un ritmo nodal, si se despolariza, igual, digamos pensando lógicamente, fisiológicamente, si se despolariza mi nodo AB, ese impulso que está abajo al centro en el nodo AB va a bajar hacia el ventrículo y ¿qué va a generar? QRS.
pero va a subir hacia la aurícula y puede generar onda P. Pero la onda P va a ser negativa. Y va a ser no antes del QRS, sino después del QRS. Entonces voy a tener un QRS y de repente algo así parecido a esto, mira acá. Una mechita negativa aquí, ¿no? Similar a esto, ¿no? Acá puede ser movimiento porque no estén todos los electros, ¿no? Después del QRS o terminando el QRS voy a tener una onda P negativa. Y así me doy cuenta que es un ritmo nodal. Otro le llama ritmo de la unión, ¿no? Es un sinónimo. O si leen bibliografía inglesa o en inglés, Junction, ¿no? Ritmo de la unión. ¿Ya? Bueno, pero esta es la clase de arritmias supraventriculares, alteraciones supraventriculares, por eso no he puesto electros de ritmo nodal, ritmo de la unión o bloqueos a veces. Pero el diagnóstico diferencial viene por ahí. En este caso solamente tenemos una bradicardia sinusal. En sus impresiones que les dejé, creo que es el electrocardiograma, registro de todas maneras para bradicardia sinusal. Pero en algún examen alguna vez han puesto este electrocardiograma y ya ustedes, como están habituados a ver bradicardias y todo pensar que bradicardias son bloqueos AB completos, se confunden y ponen bloqueos AB completos, porque por ahí alguien sale y me dice, doctor, acá yo veo una onda que le digo onda P. Y pensé que esta era una onda P, que estaba bloqueada, entonces dije bloqueo completo. Por ahí también alguien dice, yo acá veo una onda negativa, que parece onda P y era un bloqueo completo. Se confundieron. Un error. Y así también a veces nos llegan interconsultas, ¿no? Ven este electrocardiograma, interconsulta de cardiología, descartar bloqueo AB completo. No hay ningún bloqueo AB completo. Bloqueo AB completo tendrían que tener en la misma tira, digamos de 2, varias ondas P positivas. Esta onda que están viendo como positiva después de la T, pero que no tiene ninguna morfología similar a la P, es la onda U. La onda U que a veces se observa, que se produce, esa es electrocardiografía normal, ¿no? Se produce por la repolarización de las fibras de Purkinje, no siempre se ve, a veces por trastornos un poco del calcio, no es patológica la onda U, pero esta es una onda U, ¿ya? Tiene una morfología muy diferente a la onda P. La onda P es más pequeña, más corta y mucho más aguda de su vértice. ¿Bien? D1, se ve claramente la onda P. Conclusión, bradicardia sinusal. La bradicardia sinusal, una frecuencia auricular menor de 50 latidos por minuto, puede ser el hallazgo normal en algunos de nosotros, de repente nos ponemos pulsímetro 45, 48. Se puede ver mucho en gente deportista. Se puede ver mucho en gente deportista, en jóvenes, atletas, o gente que tiene incrementado el tono vagal. La gente que hace bastante fondismo o que es de altura, suelen tener frecuencias cardíacas de 40 a 45 de forma fisiológica, normal, no es patológica. Pero siempre hay que descartar que no existe una bradicardia sinusal secundaria a un problema endocrinológico, sobre todo hipotiroidismo, o a la ingesta de algunos fármacos, betabloqueadores, digoxina, verapamil, amiodarona, etc. ¿Bien? Tengo un paciente con bradicardia sinusal, buscar síntomas de bajo gasto cardíaco, si no lo hay, de repente es fisiológico. De repente hago mejor mi historia y veo que es un atleta que hace bastante deporte, o es alguien que vive en zonas de altura, o son adultos mayores, a veces con parkinsonismo, en que su tono vagal está incrementado. Bien. Y lo contrario, nuestra aurícula también puede empezar a nuestro nodo sinusal, puede empezar a despolarizarse más rápido. Y a eso le llamamos taquicardia sinusal. De repente estoy corriendo, estoy haciendo deporte, estoy en plena actividad física, o estoy ansioso, estoy nervioso, o tengo una enfermedad que despolariza rápidamente a mi nodo sinusal, hipertiroidismo, fiebre, shock. Entonces, la taquicardia sinusal es lo mismo, una despolarización más rápida de mi aurícula. Frecuencias cardíacas más de 100 o 110 latidos por minuto. Pero debo tener cuidado en que debo hacer bien mi diagnóstico diferencial de una taquicardia, de una simple y sencilla taquicardia sinusal. De repente alguien tiene fiebre, debo hacer bien mi diagnóstico diferencial como una taquicardia paroxística supraventricular o llamadas taquicardia de complejos QRS estrechos. Complejos QRS menores de 120 milisegundos, o es decir, menores de 0,12 segundos. ¿Bien? Porque a veces tengo otro tipo de taquicardias supraventriculares llamadas taquicardias por reentrada en el nodo sinusal, a eso hace referencia esto, o tengo taquicardias sinusales inapropiadas, es decir, fisiológicamente no es apropiada que tenga taquicardia sinusal, no está corriendo, no está con fiebre, no tiene ansiedad,
no tiene hipertiroidismo, no tiene anemia severa o aguda, no está en shock, pero sigue en taquicardia sinusal. A eso le llamamos taquicardia sinusal inapropiada. Versus una taquicardia adicional, que ya empezamos entonces a hablar de algunas de las arritmias, la llamada taquicardia atrial. También tiene el nombre de aurícula, es una taquicardia que se produce porque fisiopatológicamente un foco X en cualquier parte de la aurícula, vamos a colocarlo en este caso aquí, un grupo de células auriculares por fibrosis, isquemia, inflamación, cualquier causa o sobrecarga adrenérgica. Todos recuerden que nuestras células cardíacas tienen la capacidad fisiológica de tener automatismo. La mejor entrenada para tener automatismo es nuestro nodo sinusal, por eso es quien lleva el mando. Pero mi miocito auricular, de alguna parte, el septum interauricular también tiene la capacidad para tener automatismo y se puede despolarizar. Entonces, un grupo de células toma el control y le ganan al nodo auricular, que normalmente está acostumbrado a despolarizarse entre 60 y 100, y este grupo de células auriculares, miocitos auriculares, toma el control, se agrupan y empiezan a despolarizarse espontáneamente a 150, por ejemplo, latidos por minuto. Si se despolarizan a 150 latidos por minuto, ustedes saben también que el potencial de acción se transmite, se despolariza todas las células. Por lo tanto, el nodo sinusal ya pues se inhibe, porque ya no se despolariza y solo se despolariza este foco. A eso le llamamos un foco atrial, es una despolarización atrial. ¿Va a generar onda P o no? Sí va a generar onda P, pero va a generar una onda P distinta a la P sinusal. Y la forma de esa onda P va a depender de dónde está ubicada. Diferente si se forma aquí, diferente si se forma aquí el impulso, y muy similar a la onda P y se forma justo al costado, ¿no? Entonces la onda P va a tener una morfología diferente a la onda P normal, y con una frecuencia más elevada para que le haya ganado a la onda P normal. Y si tiene una frecuencia mayor de 100, generalmente son 150 latidos por minuto, pues le llamamos taquicardia atrial. ¿Bien? ¿Cómo me doy cuenta entonces? ¿Cómo hago el diagnóstico de una taquicardia atrial electrocardiográficamente? Paciente con frecuencia cardíaca rápida, 150, y tengo que tener el detalle de observar la forma de esa onda P, que es una onda P diferente a la P sinusal. Generalmente tenemos suerte que la mayoría de taquicardias atriales son originadas así en la base de la aurícula, y por lo tanto voy a tener complejos QRS negativos, ondas P negativas en cara inferior y complejos QRS normales, ¿no? Con frecuencias cardíacas en 150, ¿no? Y es una taquicardia atrial. ¿Sí? Por ahí alguien se puede confundir con una taquicardia sinusal, ¿no? Pero si te das cuenta, la onda P es diferente. Y hay algunas otras características que te hacen dar cuenta que es diferente de la taquicardia sinusal. Por ejemplo, como les decía, la onda P es invertida o negativa en cara inferior, no 2, 3 y ABF, a menos que se haya originado al costado del nodo sinusal, en la vecindad del nodo sinusal. Ahí va a tener la misma morfología y tienes que tener otros cuidados para hacer diagnóstico diferencial. Sin embargo, la morfología de la onda P es usualmente diferente a del nodo sinusal. ¿Bien? Es lo que hemos visto. Pero ¿qué más te puedes dar cuenta? Que termina abruptamente, ¿no? La taquicardia sinusal va disminuyendo progresivamente. Si yo corro, yo puedo llevar mi frecuencia del nodo sinusal a 180. Reposo y va bajando, ¿no? Se va adaptando, va bajando, 150, 120, 140. Una taquicardia atrial, como es un enfoque ectópico, deja de despolarizarse y ¡pum! Para todo. Y vuelve al ritmo sinusal, a otra frecuencia, más lenta. Entonces el cese es abrupto. Si tienes la suerte de detectar la arritmia justo cuando termina, ¿no? Eso es difícil, ¿eh? El cese es abrupto. ¿Qué significa CCM? El masaje del seno carotidio. Nosotros tenemos un seno carotidio en la bifurcación, ¿no?, de la carótida. Si yo hago masaje en mi seno carotidio, ese reflejo va a generar un bloqueo en el nodo aurículo-ventricular.
Si yo bloqueo el nodo auriculoventricular aquí, en una taquicardia atrial, no tiene generalmente ningún efecto sobre la taquicardia atrial, porque no tiene nada que ver el foco tópico atrial con mi nodo B. ¿Bien? Por eso a veces se refiere, usualmente no hay eso. Ahí les dejé yo un electrocardiograma, la hoja, o el segundo electro que les he puesto. Revisen, ¿qué les parece? Es esta, la imagen la voy a poner también en el monitor. Creo que es esa. ¿Sí, no? Esta. Nuevamente, identifico lo más evidente, siempre complejos QRS. Complejos QRS en todas las derivadas, aparentemente no hay esquema, solamente he puesto precordiales. Todos los QRS tienen onda P, sí, todos tienen onda P. No hay otra onda P aparte por ahí flotando. Todos tienen onda P. Y parece una onda P normal, isodifásica en B1, con la misma morfología todas. Desgraciadamente no puse pues, la derivada de miembros o frontales para verla que sea positiva en D1, en 2, 3 y ABF. Pero créanme que era así. Frecuencia cardíaca nada más. Parece que está incrementada, ¿no? Por lo menos parece que está más de 100. ¿Cuánto está? Son 13 cuadraditos más o menos, son 14, sí, 13 cuadrados, 1500 entre 13, creo que 117, 118, por ahí, ¿no? ¿Cuánto es? ¿Tienen calculadora rapidito? 115 latidos por minuto, es una taquicardia. Si es la misma onda P, taquicardia sinusal. ¿Bien? Pero si mi paciente está durmiendo y no tiene fiebre, no tiene hipertiroidismo, no tiene anemia aguda, no tiene nada, fisiológicamente que lo estés estimulando el nodo sinusal es una taquicardia sinusal inapropiada. Ya el término inapropiado ya no es un diagnóstico electrocardiográfico, ya es un diagnóstico clínico. ¿Sí? Electrocardiográfica nada más, esto es una taquicardia sinusal. Doctor, ¿me puedo confundir con una taquicardia atrial? Difícil, por la frecuencia cardíaca, las taquicardias atriales dije suelen ser de 150 o más. A menos que esté con fármacos que enlentezcan un poco ese nodo artrópico. Sí, pero es raro. Normalmente las taquicardias atriales tienen frecuencias de 150. Doctor, ¿puedo confundirme con qué más para no pensar que es taquicardia atrial? La morfología de la P. La morfología de la P en las taquicardias atriales suelen ser P's más pequeñas, más rápidas, más agudas. Y si hubiera tenido derivadas frontales, generalmente negativas. Después no hay otro diagnóstico diferencial que pueda confundir. Doctor, ¿me puedo confundir con una fibrilación auricular? La fibrilación auricular es una de las arritmias más arrítmicas que existen, más desordenadas que existen, donde el foco se genera también en las aurículas, generalmente adyacentes a las venas pulmonares, o transmitidas desde focos ectópicos que se originan en las venas pulmonares, transmitidas hacia la aurícula izquierda y por ende luego a la aurícula derecha, donde la aurícula se contrae, entre comillas, tan rápido, 300 a 500 latidos por minuto, que no genera una verdadera despolarización y la aurícula está quiescente prácticamente. Por lo tanto, no genera onda P. Por lo tanto, no veo onda P. No me puedo confundir con una fibrilación auricular. Además que la fibrilación auricular es RR irregular. Intervalos RR irregulares. Cada ciclo cardíaco tiene diferente longitud, ¿no? Acá todos los RR es la distancia entre QRS, ¿no? Todos los RR son regulares. No es una fibrilación auricular. Sencillamente es una taquicardia sinusal. ¿Bien? Avanzamos. Esto no les imprimí, no les he impreso, pero es muy similar al electrocardiograma anterior, donde también tengo derivadas precordiales. Veo onda P, una frecuencia cardíaca también de por acá, 100, un poquito más, o alrededor de 100, es una taquicardia sinusal. Solamente que puse este trazado para decirles que cuando hay taquicardia sinusal, a veces la onda T se hace más aguda, más para arriba, más con una positividad mayor, ¿no? A veces en la taquicardia sinusal, cuando hay mucha descarga adrenérgica, la onda T se hace para arriba, que puede hacer pensar erróneamente en una isquemia, en una isquemia subendocárdica. Bien. Taquicardia sinusal. Pero a veces el nodo sinusal se enferma.
Nuevamente, fibrosis, inflamación, isquemia. Si es irreversible, generalmente es por fibrosis, por edad, y a eso llamamos disfunción del nodo sinusal, o otros le llaman síndrome del seno enfermo, o otros le llaman enfermedad degenerativa del nodo sinusal. En esos términos, a veces más aceptado está síndrome del seno enfermo o disfunción del nodo sinusal. ¿Bien? En la que su propio nombre lo dice, el nodo sinusal está enfermo y deja de funcionar por momentos, o funciona mal, no se despolariza. Y si no se despolariza el nodo sinusal, la aurícula puede quedar en asistolia. ¿Cierto? La aurícula. ¿Cómo se puede manifestar? Bradicardias sinusales severas, persistentes o intermitentes de forma inexplicable, o por bloqueos sinoatriales o pausas sinusales, paros sinusales, síndrome taquicardia bradicardia, incompetencia cronotrópica sintomática o a veces casos de fibrilación auricular paroxística. Electrocardiográficamente puedes tener cualquiera de esas manifestaciones en un paciente con síndrome del seno enfermo. Y lo que vas a observar entonces es la ausencia, por alguna razón, de la despolarización de la aurícula. Entonces, ¿qué vas a ver? Ausencia de onda P en algún momento. Entonces vemos estos trazados. El primero de arriba, vemos una tira con complejos QRS que se han producido los dos primeros porque sí había onda P, y después hay un silencio. No hay ni una onda P, ni una onda P, ni una onda P, ni una onda P. Pasó casi 2 segundos, hasta un poco más, 3 segundos, y aparece luego recién una onda P, QRS, onda P, QRS. ¿Qué pasó acá? Hubo un paro o asistolia, un paro sinusal, ¿no? En inglés, arresto sinusal. Son ondas P con morfología normal o eje normal, previas, y de pronto, y cada onda P sí es seguida por un QRS, pero de pronto hay una pausa, ya no hay onda P. Y generalmente dura más de 3 segundos sin actividad atrial o onda P. A esto le llamamos paro sinusal. Mi nodo sinusal dejó de despolarizarse simplemente por alguna razón, dije fibrosis, isquemia, inflamación. Y si no se despolariza el nodo sinusal, pues no hay onda P. No hay contracción auricular y no hay onda P. Asistolia auricular y más específicamente un paro sinusal. ¿Bien? Entonces, así se ve el electrocardiograma de una asistolia auricular. Es otro tipo de arritmia auricular. Otro tipo de patología, bloqueos sinoatriales. No estoy hablando de los bloqueos auriculoventriculares, que es otra clase. A mí no me ha tocado hablar de bloqueos AB, en el nodo AB. No estoy hablando de bloqueos en el nodo sinusal. Bloqueos sinoatriales. ¿Cómo se expresa esto? El nodo sinusal sí se despolariza. El nodo sinusal sí se despolariza. ¿Yo puedo ver electrocardiográficamente la despolarización del nodo sinusal solamente? No. Yo lo que veo electrocardiográficamente es la despolarización de la aurícula. Y eso lo veo como onda P. En un bloqueo sinoatrial se despolariza el nodo sinusal a diferencia del paro sinusal donde no se despolariza. Sí se despolariza el nodo sinusal, pero esa despolarización del nodo sinusal no logra pasar a la aurícula. Entonces, mi nodo sinusal se despolariza. Acá hay potencial de acción, pero existe un bloqueo y no logra despolarizar a la aurícula. Y si no logra despolarizar a la aurícula, ¿qué tengo? Ausencia de onda P. Y la aurícula no se despolariza, simplemente tenga asistolia nuevamente. ¿Y cómo me voy a dar cuenta de eso? Voy a tener complejos QRS con onda P, y lo mismo, asistolia, porque no se despolarizó la aurícula. Y nuevamente desaparece el bloqueo y otra vez se activa el nodo, se despolariza la aurícula. ¿Cómo hago el diagnóstico diferencial? Porque podría confundir por la longitud de ciclo o el tiempo entre intervalos PPs. ¿Qué dice acá? O eje de la onda P es normal, es igualito, progresivo acortamiento del intervalo P hasta que de pronto hay una onda P que falla en conducir, no conduce,
y produce en este caso un bloqueo sinoatrial de segundo grado tipo 1. Lo importante es esto. El intervalo PP es un múltiplo exacto de la pausa. Vamos a hacerlo más gráfico, matizar. Tengo intervalos PP y todo y con su QRT, ¿no? Eso es lo mismo sinusal normal. Pero ¿qué pasa si no se despolarizó aquí la aurícula cuando debió ser? Tengo acá un intervalo PP que le vamos a llamar X. Distancia. Un intervalo P que tiene la misma distancia porque la aurícula se está despolarizando a la misma velocidad. Aquí debió despolarizarse, pero no se despolariza. Y acá tengo un nuevo intervalo PP. Múltiplo exacto es un múltiplo exacto del intervalo PP. En cambio, en una pausa, el primer ejemplo, lo que yo voy a tener es que por aquí recién aparece la T. Ese intervalo PP no es un múltiplo exacto, tiene otra distancia. ¿Cómo se explica fisiológicamente? Porque en la pausa mi nodo sinusal se paró y la aurícula recién se activa cuando le da la gana, digamos, en cualquier momento, X. En cambio, en un bloqueo está despolarizándose mi nodo sinusal, solamente que no logró pasar a la aurícula en algún latido y luego logra pasar. Entonces su longitud sigue siendo la misma, pero no pasa y en el siguiente sí pasa. Entonces va a tener el mismo tiempo, va a ser un múltiplo exacto. En cambio, en una pausa estuvo despolarizándose, dejó de despolarizarse por X razón, por enfermedad, y paró y se activó en un momento aleatorio, en otro momento, no en un mismo longitud. Entonces, ¿cómo diferencias una pausa sinusal o paro sinusal de un bloqueo sinoatrial? La longitud del ciclo. ¿Es múltiplo versus no es múltiplo? Bien, eso es lo que quiere decir el texto. Y aparte, otra manifestación de la enfermedad del nodo sinusal, el síndrome de taquicardia bradicardia, son pacientes que tienen una taquiarritmia X, cualquier taquiarritmia, que puede ser una taquicardia atrial o una fibrilación auricular. Termina la taquicardia, ¿y qué pasa? Si termina mi taquicardia, ¿quién tiene que llevar el mando? El nodo sinusal, ¿no? Porque para eso está. Pero en este paciente no aparece el nodo sinusal, no hay nodo sinusal, no hay P, no se contrae la aurícula, pasó 3 segundos y recién se contrae a una frecuencia baja. Síndrome de taquicardia bradicardia. En una persona sana en una persona que tiene su nodo sinusal sano, puede hacer taquicardia, pero termina la taquicardia y el nodo sinusal empieza a llevar el comando. Y aparece pues acá onda P corre S a una frecuencia adecuada. Pero si mi nodo sinusal está enfermo, termina la taquiarritmia que se está produciendo por despolarizaciones en otras zonas diferentes al nodo sinusal. Puede ser una taquicardia atrial, puede ser una fibrilación auricular, un Flutter, etc. Taquiarritmias. Termina el impulso eléctrico en las aurículas por esa taquiarritmia y el nodo sinusal, como está enfermo, asistolia, y recién sale, ¿no? A eso le llamamos síndrome de taquicardia bradicardia. De estas 3 manifestaciones te das cuenta que tu paciente está con alteraciones en la formación del impulso auricular en el nodo sinusal, y eso se llama enfermedad del nodo sinusal. ¿Bien? Entonces, otra arritmia auricular que estamos diagnosticando. Ya vamos más o menos viendo. Entonces, taquicardia sinusal, que podría ser taquicardia sinusal inapropiada, o
podría ser también una taquicardia sinusal por entrada en el nodo sinusal. Hemos hablado de taquicardias atriales, y ahora estamos hablando de, dentro de las bradicardias, pausa sinusal, bloqueo sinoatrial y taquicardia. Bien. Creo que esa impresión sí les he puesto. ¿Qué les parece? Acá sí van a usar ya las hojas de forma más detallada. Empezamos a ver todos nuestros electros. Les doy 30 segundos en silencio yo y ustedes vayan revisando. ¿Qué les parece? Generen sus hipótesis. Piensen qué puede ser. Lo que más nos va a llamar la atención es esto, ¿no? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó en este momento? Por ejemplo, en el objetivo que va a suceder, solo le da una P y no le sigue puede haber acá. Si solo hubiera onda P y no hay corrección, no lo sí se produce en la aurícula, pero no generó despolarización ventricular. Entonces hay algo que en el nodo AB, en el nodo auriculoventricular, no deja que. Sería un bloqueo de segundo grado, MODIS 2, era un bloqueo auriculoventricular. Bien, entonces tengo mis complejos QRS que tienen una morfología peculiar, ¿no? Diferente a lo que estamos habituados. Nos vamos a B1, que es o B2 aquí, B1 también, pero en el video no lo deja ver, usted lo tiene en su papel. Y una morfología como diente de orejas de conejo, que le llaman, complejo QRS positivo, con una muesca, ¿no? Así bien claro, es un bloqueo de rama derecha por alteración en la formación del complejo QRS, que no es motivo de la clase, pero hay un bloqueo de rama derecha ahí. ¿Qué más puedo observar? Puedo observar que todos los complejos QRS tienen onda P, que parece ser una onda P sinusal, porque es positiva en cara inferior, positiva en D1 y negativa en ABR. Lo veo mejor aquí en D2, onda P, QRS, onda P, QRS, onda P, QRS, onda P, QRS. Hasta ahí el impulso se formó de forma normal, con una buena frecuencia cardíaca, creo que pasó menos 70 o un poquito menos. Bueno, hasta ahí mi nodo sinusal estaba bien, solo mi ventrículo estaba alterado porque tenía bloqueo de rama derecha, ¿no? Pero aquí, ¿qué pasó? Ya no hay onda P, no hay onda P, no hay onda P, no hay onda P, y recién aparece un QRS, sin onda P. Y después ya aparece un QRS con onda P, un poco diferente a esa onda P, y acá recién un QRS con onda P muy similar a las previas. ¿Qué pasó en este momento? ¿Qué hubo? Hubo una pausa. ¿Por qué? ¿Por asistolia sinusal, por pausa sinusal o por bloqueo sinoatrial? Lo que tendría que hacer es coger mi papel, mi regla y medir cuánto mide este intervalo de P a P o de R a R y medir si esto de aquí es un múltiplo exacto de esto de aquí. Si es que es un múltiplo exacto, estoy hablando de un bloqueo sinoatrial. Pero si no es un múltiplo exacto, estoy hablando de una pausa sinusal. ¿Bien? ¿Es múltiplo exacto o no? No sé si ustedes tienen el papel de regla. No es múltiplo exacto. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? Entonces es una pausa sinusal. Y luego, doctor, pero ¿y por qué apareció QRS y no onda P? Porque pues mis células de Purkinje, mis células del nodo AB detectan que estoy en asistolia. Y si sigo en asistolia me voy a morir, voy a tener 5, pero luego paro cardíaco y asistolia y muerte. Sale un escape del nodo auriculoventricular y genera un QRS.
porque la aurícula de este paciente estaba en nada, ¿no? No había quien genere impulso eléctrico. Siguiente latido tampoco. Otro impulso. Y recién acá el nodo sinusal se acuerda de despolarizarse y generar contracción de la aurícula y mandársela al ventrículo, ¿no? Entonces estoy acá ante un paciente con una enfermedad del nodo sinusal, pausa sinusal. Diagnóstico electrocardiográfico en este caso, hay ritmo sinusal con bloqueo completo de rama derecha, pero pausa sinusal. Duración de la pausa sinusal, desde aquí vamos a contar. ¿Cuántos cuadraditos? 1, 2, 3, 4, 5. Un segundo. 1, 2, 3, 4, 5. 2 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. 3 segundos. 3 segundos y medio. Pausa sinusal por enfermedad de nodo sinusal. Y hemos hablado de los bloqueos sinoatriales. Eso lo vamos a pasar por ahora. Ahí tiene uno. Este también creo que les he impreso. Creo que sí o no. No. ¿Les imprimí eso? No, porque está en orden. No, después de eso qué. Ya, vamos a aplicar eso. A ver, mírenlo ahí, lo tienen ustedes en la pantalla. Vayan revisando. Nuevamente, complejos QRS. A veces no es fácil ver la onda P, hay que revisar todas las derivadas, pero acá se ve mejor, ¿no? Miren acá, M1. P por S, 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 P por S. En solo este momento hay un ritmo sinusal, somos las P sinusales, positiva en 1, positiva en 2, negativa en ABR. Son ondas P sinusales con una frecuencia cardíaca casi 100 latidos por minuto, que genera un QRS un poco amplio, no llega a cumplir criterios de bloqueo de rama izquierda o bloqueo de rama derecha, le llamamos trastornos de la conducción intraventricular, no es específico, pero hay onda P sinusal que genera QRS, pero luego hay un momento que no hay onda P sinusal, ¿no? Hay como una pausa, no tan amplia como el caso anterior, pero hay una pausa. Y luego hay ondas P sinusales. Esta pausa entre PP es un múltiplo de estas pausas. Si este es un múltiplo, lo ven acá lo pone el ejemplo, es un múltiplo, eso lo llamamos bloqueo sinoatrial o bloqueo sinusal. Ya, así se llama bloqueo sinoatrial o bloqueo sinusal. En este caso es un electrocardiograma con bloqueo sinoatrial. ¿Bien? Bien. Ahora vamos a hablar un poco más de otro tipo de arritmias supraventriculares. Ya no ausencia del impulso, sino más bien formación de nuevos impulsos. Arritmias supraventriculares por formación de nuevos impulsos. Pero previamente vamos a hablar de este tipo de arritmia que lo colocan ahí en la guía, que es una arritmia que no es patológica, no es patológica, le llamamos arritmia sinusal. ¿Cómo se caracteriza una arritmia sinusal? Hay morfología de la onda P, es la misma morfología, pero hay variaciones en el ciclo PP, o sea, entre cada despolarización auricular o despolarización del nodo sinusal, hay pequeñas variaciones, generalmente mayores de 160 milisegundos entre el intervalo PP más largo y más corto. Casi siempre se produce por fisiología normal respiratoria. ¿Cómo se caracteriza? En que la frecuencia cardíaca auricular incrementa en inspiración y disminuye en expiración. Realmente es frecuente en niños y adolescentes, el mecanismo responsable del sistema vagal.
También puede haber en gente adulta mayor donde ya no depende con la fisiología, con la respiración, es decir, no con inspiración y expiración, sino son adultos mayores ya con cardiopatía, a veces asociados a disfunción del nodo sinusal. ¿Cómo lo ve? De esta manera. El primer trazado arriba. Derivada 2, onda P, corre S, onda P, corre S, onda P, corre S, onda P, corre S. En este momento hay un poco más de bradicardia y luego hay un poco más de taquicardia. ¿Qué pasó? El paciente inspira y expira. Inspira, aumenta la frecuencia, expira, disminuye la frecuencia. Eso se llama arritmia sinusal. No es patológico, suele ser fisiológico. Pero si es un anciano de 90 años y se sigue dando el mismo fenómeno, ondas P de misma morfología, pero varía el ciclo, más rápido, luego más lento, más rápido, más lento, hay que buscar. Esto también se sigue llamando arritmia sinusal, pero hay que descartar que no exista una disfunción del nodo sinusal o por ahí no exista un bloqueo sinoatrial que esté enmascarado, ¿no? Metido por ahí. Pero como varía el ciclo, bradicardia, luego un poco de taquicardia, taquicardia, así ondulantemente, así le llamamos arritmias sinusales. Casi nunca es patológico. Bien. Ahora sí vamos a hablar de arritmias que pueden ser patológicas. Lo primero más simple son los extrasístoles supraventriculares. ¿Qué tengo en el electrocardiograma? En cualquier derivada veo mi onda P, mi QRS, onda P, QRS, onda P, QRS, y diferente a las P previas. Y apareció más precozmente, antes de tiempo, de forma prematura. A esto le llamamos despolarización auricular prematura, o también le llamamos extrasístole supraventricular. Son ondas P prematuras, anormales y por una despolarización anormal. ¿Bien? El intervalo PR generalmente es similar al intervalo PR del paciente. Y el complejo QRS suele ser menor de 0,12 segundos, o sea, suele ser angosto, similar a los QRS que tiene el paciente. ¿Cómo hago el diagnóstico? Un extrasístole, un latido precoz, con una onda P de morfología diferente. Y luego retoma el latido normal, ¿no? Es un extrasístole supraventricular aislado. Si siguen siendo puros extrasístoles, estoy frente a lo que llamaba yo acá taquicardia real. ¿Bien? Pero en este caso es solo un latido. ¿Bien? Lo mismo, miren, otro trazado, onda P, pero acá hay una onda P diferente. Precoz, antes de tiempo, extrasístole, auricular o supraventricular. ¿Ya? Creo que este trazado se los dejé ahí para que repasen. Logran identificar el extrasístole supraventricular. Vemos complejos QRS con onda P, regulares, y luego veo un complejo QRS. De la nada apareció antes de tiempo un complejo QRS. Luego veo complejos QRS regulares. Hay un extrasístole aislado, pero pareciera que no tiene onda P. Podría decir yo que es un extrasístole ventricular, cuando tengan clases de arritmias ventriculares. Pero si veo bien mi trazado electrocardiográfico, en esta derivada sí se ve acá una onda P. Diferente a la onda P sinusal de ese paciente. Aquí también se ve la onda P. Está terminando la onda T y hay una mosquita. Bueno, no tienen esto. Es una onda P. Pero ¿por qué el complejo QRS es un poco diferente al del paciente? Porque decía yo en el texto que el complejo QRS el complejo QRS tiene la misma morfología, suele ser similar, dura menos de 0,12 segundos, es la misma morfología. ¿Por qué acá tiene una morfología un poco diferente? Porque también los extrasístoles supraventriculares o auriculares pueden tener lo que llamamos aberrancia. Este es un extrasístole supraventricular con aberrancia. ¿Qué significa aberrancia? Como se despolarizó tan rápido la aurícula, intentó bajar al ventrículo, encontró todavía al haz de His
en un periodo refractario relativo y despolarizó al ventrículo, pero de una forma aberrante, perdón, por encontrar el nodo AB o al gris en periodo refractario. Si no lo encuentra en periodo refractario, como casi siempre suele pasar, hace un QRS de morfología similar. Pero si baja y lo encuentra en periodo refractario, puede hacer un extrasístole supraventricular, llega al ventrículo el impulso de esta nueva aurícula, de esta nueva despolarización auricular, pero diferente morfología, es decir, con aberrancia le llamamos nosotros, ¿ya? Diagnóstico electrocardiográfico, ritmo sinusal, con una frecuencia cardíaca adecuada, no hay alteraciones en la morfología de los QRS, pero hay un extrasístole supraventricular aislado, porque es el único, aislado con aberrancia. ¿Sí? Extrasístole supraventricular con aberrancia. Aquí. ¿Ese es el de Sintrigny? No. Ya, ustedes mismos un rato. Traten de hacer lo que les indiqué, buscar los complejos QRS y ver si cada complejo QRS, en este caso vamos a centrarnos en la abajo, en la tercera aquí. Derivada de 3, complejo QRS, complejo QRS. Complejo QRS, complejo QRS, hay complejos QRS. Algunos QRS tienen una onda positiva, bien alta, grande, amplia, positiva en D3, a veces tiene una onda P. Luego este complejo QRS no tiene acá una muesca, pero muy diferente, probablemente una también onda P, pero diferente morfología. Acá tengo un complejo QRS con esta onda P amplia que estábamos viendo en el primer latido. Acá otro QRS con onda P, otro QRS con onda P, onda P. Ya identifiqué, entonces tengo un paciente en ritmo sinusal, con un poco de taquicardia sinusal, porque la frecuencia auricular está en 100 o 102, un poquito de taquicardia sinusal, con unas ondas P grandes, amplias, cuando tengan su clase de crecimientos auriculares, verán que probablemente sea un criterio de crecimiento auricular derecha, ondas P amplias, altas, pero es una onda P sinusal, solo que originada por una aurícula derecha grande, onda P sinusal, onda P sinusal, onda P sinusal, onda P sinusal, y ¡pum! Hay una onda P de diferente morfología, con un QRS de similar morfología. Por lo tanto, estoy frente a un paciente con extrasístoles supraventriculares, solo que en este caso no es solo uno, como teníamos en el electro previo. Acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro, y nada más. Tengo tres extrasístoles supraventriculares. Este es un paciente en ritmo sinusal, sospecha de crecimiento auricular derecho, con extrasístoles supraventriculares, en este caso ya frecuentes. ¿No? Hay 3 latidos en solo una tira de electrocardiograma. Una pregunta, si el paciente va alrededor de Perdón. y la paciente aparece con No, la onda T sí está, solo que la debe ser. Vamos a hablar ya no de solo un latido, por ahí que aparece, o 3, pero que son aislados, ¿no? Sino ya cuando se agrupan todos y empiezan a generar taquicardias supraventriculares. Las taquicardias supraventriculares las llamamos taquicardias paroxísticas porque vienen de la nada, aparecen de la nada, de un momento a otro, brusco, inicio súbito, paroxísticas, y también se pueden ir rápidamente, paroxísticas, y se originan
por encima del nodo B, supraventricular, todo lo que estamos hablando en la clase. También las podemos encontrar como taquicardias, y para hacer el diagnóstico diferencial se trató de organizarlas y llamarlas taquicardias de complejo QRS estrecho. Es decir, un QRS que no es ancho, sino que dura solo menos de 120 milisegundos, o 0,12 segundos. Taquicardias de complejo QRS angosto o taquicardias paroxísticas supraventriculares. Dentro de las taquicardias paroxísticas supraventriculares tenemos un montón de taquicardias. Taquicardia sinusal apropiada, taquicardia sinusal inapropiada, taquicardia por reentrada en el nodo auriculoventricular, taquicardia por reentrada aurículo-ventricular, taquicardia atrial multifocal, flúter atrial, fibrilación auricular. ¿Bien? Hay un montón de arritmias supraventriculares, de taquicardias que pueden producir arritmias supraventriculares, y hay que tratar de organizarlas, ordenarlas, para poder hacer un adecuado diagnóstico diferencial y por ende un adecuado tratamiento. Generalmente son taquicardias que no generan compromiso, clínicamente no generan compromiso hemodinámico, tienen un tratamiento pues, peculiar cada una de ellas, eso ya ustedes tendrán clases teóricas sobre eso, sobre el manejo, tratamiento. Lo único que vamos a tratar acá de aclarar es un poco el diagnóstico electrocardiográfico de cada tipo de taquicardia. Voy a poner primero esto. Acá abajo, un paciente de ritmo sinusal normal, hemos explicado esto, y acá un paciente claramente de taquicardia, frecuencia cardíaca, miren, solo 7 cuadraditos, 1500 entre 7, probablemente está en 220 o más, todavía 250. Y el QRS es angosto. Estoy frente a una taquicardia supraventricular. No sé cuál es. ¿Cuál puede ser? A veces, digamos, estoy un poquito en la clase de ahora. Hemos dicho que puede ser una taquicardia sinusal. Por la frecuencia cardíaca, raro que sea una taquicardia sinusal por ser tan rápido, ¿no? Normalmente la frecuencia de nuestro nodo sinusal suele ser 200, en una fórmula 220 máxima, 220 de normalidad del paciente. En este caso no podemos tener taquicardias atriales. Ya hemos dicho más o menos cómo es una taquicardia atrial. Y podemos tener llamadas taquicardias intranodales, o taquicardias por reentrada intranodal, que llaman TRIN, algunos llaman TRIN, o también llamadas taquicardias por reentrada en el nodo aurículo-ventricular. Aquí llaman. ¿Ya? Taquicardia por reentrada en el nodo aurículo-ventricular. Luego también tengo otro tipo de taquicardia por reentrada aurículo-ventricular. Generalmente estas asociadas a vía accesoria, o un problema que se llama síndrome de Wolff-Parkinson. Y después también puedo tener un flúter auricular o una fibrilación auricular. Esas son básicamente las taquicardias supraventriculares que tengo que hacer el diagnóstico diferencial. Vamos a ayudarnos del esquema. Normalmente yo tengo mi nodo sinusal y mi nodo auriculoventricular. Mi nodo auriculoventricular fisiológicamente tiene una vía lenta de conducción, una vía lenta y una vía rápida. El nodo auriculoventricular termina con el haz de His, y el haz de His da una rama izquierda y una rama derecha. ¿Sí? En este nodo auriculoventricular se puede generar una reentrada, un trastorno en la distribución del impulso, en la transmisión del impulso eléctrico que bajaba de la aurícula y generar una taquicardia por reentrada en el nodo adentro. ¿Ya? Es lo que se ve en el gráfico. Normalmente el impulso viene así, desde arriba, de un estímulo eléctrico, desde la aurícula, llega al nodo auriculoventricular y se encuentra con que hay una vía de conducción lenta y una vía de conducción rápida.
por lógica, baja por la vía de conducción rápida, llega a las de Higgs. Y así se producen todos nuestros latidos, de forma fisiológica normal. En algunos pacientes, esta doble fisiología que tienen está alterada y baja el impulso, intenta bajar por la vía rápida, pero la encuentra bloqueada por X razón. Entonces, no le queda de otra que bajar por la vía lenta. Cuando está bajando por la vía lenta, bueno, puede llegar a las de Higgs y llega al ventrículo y genera un complejo Torres y no pasó nada, porque bajó, llegó al ventrículo, no pasó nada, siguiente latido, se forma normal todo. No pasó nada. Pero a veces puede bajar el impulso, intentar bajar por la vía rápida, pero la encuentra bloqueada por alguna razón y baja por la vía lenta. Y cuando ya está aquí, para bajar al haz de Higgs y al ventrículo, dije que la actividad eléctrica se puede transmitir por todas nuestras células, es de conducción, se propaga. Encuentra que ya la vía rápida le permite despolarizarse, le permite pasar el impulso y regresa por aquí. Ya no está bloqueada, regresa. Y llega acá y nuevamente baja y se genera una reentrada. Y la frecuencia va a generarse rápidamente a 200 latidos por minuto, 220 latidos por minuto o 250 y genera una reentrada. ¿Cómo se llama eso? Taquicardia por reentrada en el nodo auriculoventricular o taquicardia por reentrada intranodal. ¿Bien? Esas son las taquicardias. Por reentrada en el nodo auriculoventricular o intranodal. Pero si yo tengo mi nodo AB sano, con mi vía rápida, mi vía lenta, pero tengo una vía accesoria que nací con esa por una enfermedad, por Parkinson-White, acá también puedo generar un circuito. También se puede generar un circuito de reentrada, y a eso le llamamos taquicardia por reentrada auriculoventricular. Ya no está la palabra nodo auriculoventricular, sino taquicardia por reentrada auriculoventricular. Y genera lo mismo, taquicardia. Entonces tenemos ahí dos tipos de taquicardia por reentrada, auriculoventricular y en el nodo auriculoventricular. Y electrocardiográficamente puedo hacer el diagnóstico diferencial y darme cuenta de cuál de las dos estamos hablando. Las dos van a tener la misma frecuencia cardíaca rápida, 220 latidos por minuto, felizmente sin mucho compromiso hemodinámico, pero con mucha sintomatología, y electrocardiográficamente vamos a hacer el diagnóstico diferencial. Para eso existe este algoritmo que deberíamos tratar de aprenderlo y analizar. Bien. Para eso nos va a ayudar el algoritmo. Miren qué tenemos acá. Es una taquicardia regular. Regular significa que los intervalos entre cada QRS son todos de la misma velocidad. Rápida, QRS angosto, y te respondo. Sí es una taquicardia regular. Sí es una taquicardia regular. ¿Veo ondas T? Sí hay ondas T. ¿La frecuencia en la aurícula es diferente que la del ventrículo? No, porque cada ventrículo tiene su onda P, la frecuencia es la misma. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Analizar el intervalo RP. ¿Qué es el intervalo RP? Tengo mi QRS y tengo acá una onda P. Es este intervalo, este tiempo, no el PR, que es lo que medimos acá, ¿no? Sino el RP. Por acá está la P, el intervalo entre el QRS y la onda P. Analizo ese intervalo, a eso se refiere, ¿ya? Analizo el intervalo RP. Si el RP es corto, y el RP es menor que el PR, y es tan menor que dura menos de 70 milisegundos, estoy hablando de una taquicardia por reentrada en el nodo AB. Pero si el RP es mayor de 70 milisegundos, o sea, viene mucho después la onda P, es mayor, estoy hablando de una taquicardia por reentrada auriculoventricular, el de abajo. Entonces, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico diferencial? Simplemente midiendo el RP.
y midiendo esa distancia, 70 milisegundos. De este intervalo. La explicación es sencilla. ¿Por qué ese número? ¿Por qué eso le va a ayudar? En este ejemplo, cuando el complejo QRS, cuando la desprogresión sube en esa reentrada, va a llegar al aurícula. Y si llega al aurícula, ¿qué va a formar? Onda T, ¿no? Y bueno, pero también llegó a bajar al ventrículo. Sube y baja. Y esa onda P, como está dentro del nodo sinus, la desprogresión está ahí, se inicia, se forma en el nodo auriculoventricular, está cerquísima a la aurícula y no tiene que transitar tanto. La P está prácticamente junto al QRS. Por eso el RP es menor de 70 milisegundos. Es bien cortito. Bien chiquito. Estoy omitiendo el tiempo de la onda T para que lo entiendan, ¿no? Sí, la T, porque el ventrículo se repolariza igual, ¿no? No tiene nada que ver. Pero si el circuito es con una vía accesoria, también va a formarse la contracción de la aurícula y se va a formar una onda P, pero va a demorar un poquito más. Y por eso el RP es más de 70 milisegundos. A eso es lo que se refiere esta algoritmo. ¿Ya? Taquicardia por la entrada B, taquicardia por la entrada en el nodo. ¿Bien? ¿Cuál es lo difícil en el electrocardiograma? Darse cuenta que hay una onda P, ver esa onda P, ver esa muesca. Y para eso pues los ejemplos que les traigo. Lo mismo acá, y ahí tienen, eso es un electro, pero ese es un esquema, ¿no? No es un electro en la vida real. Vienen arriba, QRS rápidos, y termina el QRS y hay una muesca. Lo señala la flecha, ¿no? Una muesca. Está prácticamente metida dentro del QRS, es una taquicardia nodal, menos de 60 milisegundos. Pero a veces tienes una taquicardia donde la onda P está un poco después. Ven, acá hay una muesca, acá se ve mejor, ¿no? Hay una muesca que está más separada del QRS. También es una taquicardia intranodal en este ejemplo para complicarle la vida un poco más, pero llamada atípica, porque dura más, dura un poco más, ¿ya? Podría ser el diagnóstico diferencial con la taquicardia por entrada auriculoventricular. No hay forma de hacer el diagnóstico diferencial de cuál de las dos es, solo con el electrocardiograma. Y el diagnóstico diferencial se hace en sala de hemodinamia observando esto, por dónde va el circuito. En sala de electrofisiología, perdón. Pero electrocardiográficamente es una taquicardia, QRS estrecho, paroxística supraventricular, con RP mayor de 70 milisegundos en este ejemplo. Diagnóstico diferencial, taquicardia intranodal atípica o taquicardia por entrada auriculoventricular. ¿Sí? Vemos acá, este es un electrocardiograma de verdad. Vemos complejo QRS rápido, realmente rápido. Movimientos de 9 o 8, entre 8, 250. Frecuencia cardíaca bien rápida. ¿Tienen onda antes del QRS para pensar en una taquicardia sinusal? No. Que no suele ser tan rápido. Podría ser taquicardia, pero tendría que tener una P como el precedente, pero antes del QRS. Por la velocidad podría ser atrial, pero no hay onda P antes del QRS. Lo que más bien hay es, después del QRS, si miran con un poquito de detalle, acá se ve una muestra. Miren, termina el QRS y hay una cosa negativa, una patita como negativa hacia abajo. Acá también se ve bien. Ahí está el puntero, ahí se ve una muestra. Es una onda P metida prácticamente al final del QRS. Acá también se ve bien. Metida prácticamente al final del QRS. Por lo tanto, es una taquicardia probablemente intranodal o llamada taquicardia por entrada en el nodo aórtico. ¿Ya? Taquicardia paroxística supraventricular por entrada en el nodo aórtico. Acá también se ve una muesca negativa. ¿Todavía no se mide el RP? Sí, lo tendríamos que medir y va a medir menor de 70 milisegundos. Menos de 2 cuadrados grandes, de 2 cuadrados pequeños, ¿no? ¿Qué medida diferencial del RP?
Si es que es esta de aquí versus esta de acá. En la diapositiva de los... ¿Cuál es el mayor y cuál es el menor? Acá está. RP menor de 70 milisegundos, o sea, súper rápido. Taquicardia, para ponértelo fácil, ¿ya? Súper rápido, bien rápido, al toque nomás. Taquicardia por la entrada en el nodo B. Demora un poquito más, es rápido porque termina el correse y ahí nomás está la onda P, pero demora un poco más de 70 milisegundos, taquicardia por la entrada AB, ¿no? Las que son por vía accesoria. O una reentrada en el nodo AB atípica, le llamamos, o le llamamos de vía rápida lenta. Así le llamamos, de vía rápida lenta. Ese electro creo que sí les he puesto, creo que sí se los he dado impreso, que sí es un electro de la vida real. ¿Sí? ¿Ese lo tienen? ¿Sí, no? ¿Sí lo tienen en la hoja? Creo que es el que tienen, ¿no? Bien, a ver, ¿qué les parece? Dejamos por terminar 10 minutos. Nuevamente, complejos QRS angostos, pero bien rápidos. La frecuencia cardíaca es definitivamente más de 150 latidos por minuto, o por ahí. 3 cuadraditos, ¿sí? 280, un poco más de frecuencia cardíaca. Y hay que buscar la onda P. Si la onda P está antes del QRS, probablemente la taquicardia arterial, con morfología diferente. Pero no hay nada antes del QRS. Y ustedes que tienen sus papeles, busquen por ahí onda P, acá se ve la onda P. Porque ese QRS termina acá con una cosa negativa, una muesquita ahí. Pero acá se ve más claro, ¿no? Tienen que empezar a ver todas las derivadas. Acá también se ve raro en B1. Termina el QRS y encima, mira, levanta, tira como una mosquita hacia arriba, positiva. Está metida. Termina el QRS y ahí nomás está la P. RP menor de 70 milisegundos es una taquicardia intranodal. Taquicardia paroxística supraventricular. Si le quiero poner apellido, taquicardia por entrada intranodal o taquicardia por entrada en el nodo auriculoventricular. El manejo ya lo verán ustedes cuando tengan su teoría. Pero si es necesario, por ejemplo, enviar a este paciente para crear la diferenciación en fisiología. Y por ahí alguien puede tener las dudas y pensar que es esta, ¿no? Igual, el manejo de esta taquiarritmia, de estas dos, es el mismo. El manejo es el mismo, solamente ya en sala de electrofisiología, cuando tengo el nodo, el sistema de conducción del paciente, la zona donde voy a ablacionar o quemar o generar radiofrecuencia para quemar la vía, la zona donde voy a quemar va a ser diferente, ¿no? No va a ser esta de aquí, sino va a ser esta de aquí. ¿No? Y bueno, acá esquemáticamente está bien separado, ¿no? Verdaderamente está uno al costado del otro, ¿no? Esquema de condiciones todo. Pero lo que quiero que vean es que es un electrocardiograma donde definitivamente no quisiera que alguien diga que esto es una fibrilación auricular, no quisiera que alguien diga que esto es una taquicardia sinusal, que es una taquicardia atrial. Sí tienen que darse cuenta que es una taquicardia paroxística supraventricular, QRS estrecho, donde hay una onda P después del complejo QRS, que está bien cerca, bien metida al final del QRS y por lo tanto probablemente, altamente probable, más del 90% de probabilidad, que sea una taquicardia intranodal. Pero la onda P está antes de la onda T, del complejo anterior. Acá. La onda P está definitivamente antes de la onda P, ¿no? Hasta que el ventrículo se repolarice, ya hasta eso la aurícula se repolariza, se despolarizó al toque. Es un fenómeno independiente uno del otro, sino que en el papel todos lo estamos viendo juntos, ¿no? Caramba, imprime todo lo que sucede en el corazón. Las aurículas también se repolarizan, pero eso han aprendido en el electrocardiograma, que la repolarización de las aurículas no se dibuja, por lo que justo sucede cuando está formándose el QRS, y el QRS no lo deja de ver. Este es otro electro que no les he impreso, pero ahí lo tienen muy similar al anterior, taquicardia, QRS rápido, no hay onda P antes del QRS, y vemos, la flecha nos señala unas muescas, acá se ve mejor, miren, encima termina el QRS y arriba ¡pum!, una cosita positiva, y viene terminando. Esas son ondas P, lo mismo, taquicardia intranodal. ¿Ya? Taquicardia intranodal. Este sí se los he impreso y les puse abajo, acá en la diapositiva, una ampliación para que se den cuenta
También es taquicardia, ¿no? También es taquicardia, QRS estrecho, rápido. Y después del QRS se ve algo. Después del QRS se ve algo también. Pero se ve luego de 2 cuadrados casi. O sea, después de 70 milisegundos. Por electrocardiográficamente, yo diría que es una... Acá se ve, acá está, ¿no? Se ve más separada del QRS. No como en las anteriores, pero veíamos prácticamente en la cola del QRS, en la patita del QRS. Acá está después. Mira, después. Tampoco es que esté tan después, ¿no? Es prácticamente ahí, pero está un poco después, un poquito más alejado de los casos previos que hemos visto. Acá también se ve, mira, acá hay una P. Termina el QRS, baja y pum, aparece una muestra. Por lo tanto, probablemente sea una taquicardia por entrada auriculoventricular, una taquicardia por vía accesoria. Y en este caso sí nos dimos cuenta, lo confirmamos, mejor dicho, que era una taquicardia por vía accesoria, porque hicimos el manejo, el tratamiento, lo que ustedes aprenderán cuando vean eso. Se le quitó la taquicardia y su electrocardiograma en reposo era así. Después de la taquicardia, al minuto después de la taquicardia era así. Después de recibir fármacos, en este caso fue adenosina, que es el fármaco de elección. Pasó a ser este es su electrocardiograma. ¿Qué dirían de este electrocardiograma? QRS tiene onda P, QRS tiene onda P, ya no está en taquicardia, tiene una frecuencia cardíaca de 60, un poco menos. Pero ¿qué ven? Que el RP es corto, es rápido. Acá tiene una onda delta, miren. Tiene una onda delta. Acá también tiene onda delta. ¿Qué tengo? Estoy frente a un paciente con una vía accesoria, con una enfermedad de Wolff-Parkinson-White. Entonces, si yo ya sé que mi paciente tiene una vía accesoria, tiene una vía delta, cuando vea la taquicardia, lo más probable es que sea una taquicardia por entrada auriculoventricular. No es lógico que piense que sea una intranodal atípica, que también podría tener un RP largo, ¿no? Sino que tiene simplemente una vía accesoria que le generó la taquicardia. Otros también le llaman a estas taquicardias que son por vía accesoria, taquicardia supraventricular ortodrómica. ¿Ya? Ortodrómica. ¿Ya? Si por ahí encuentro. Ortodrómica. Taquicardia por vía accesoria ortodrómica. Bueno, en este caso les dejé la impresión para que tengan claro y cuando repasen cómo es una taquicardia por vía accesoria o por entrada auriculoventricular, donde el RP es un poquito más largo, ¿no? Donde la PCT un poco más separada del QRS. Acá se ve mejor diagonalmente. Igual el diagnóstico va a ser de sala de hemodinamia electrofisiológicamente, o en este caso, post-cardioversión, post-pasar a sinusal, ya me doy cuenta. Solo con el electro tendría dudas, no estaría seguro cuál es, Probablemente más pensaría que es una reentrada auriculoventricular, pero no estaría 100% seguro. Recién estoy seguro cuando la cardiovierto a la arritmia, la paso sinusal, si me aparece una vía accesoria o en sala de electrofisiología. ¿Bien? Un poco de texto, de teoría para que sepan cómo hacer el diagnóstico diferencial electrocardiográficamente entre una reentrada en el nodo auriculoventricular versus una vía accesoria. Acá se han equivocado en poner el acrónimo, ya no se vayan a equivocar. Este es con vía accesoria. Es prácticamente todo lo que les he ido hablando, pero ahí lo tienen en texto. Y esta es una taquicardia también por reentrada. Yo les dije que era ortodrómica, ¿no? La que les decía. Esta es antidrómica. Antidrómica significa que es al revés. El impulso cuando es ortodrómica viene así, miren la luz, viene así. Nodo AB, vía accesoria. Nodo AB, vía accesoria. Nodo AB, vía accesoria. Así es ortodrómica. Antidrómica es lo contrario. Viene así. Antidrómica. Primero baja por la vía accesoria, sube por el nodo AB. Como el impulso baja por la vía accesoria, llega al ventrículo un poco de baja por el sistema de conducción normal, baja por la vía accesoria, sube por la vía de conducción normal. El QRS se hace ancho. Entonces, la taquicardia por entrada antidrómica se comporta igual con el RP después y todo lo que hemos hablado, pero la diferencia es que el QRS es ancho. Es ancho, antidrómica. Si el QRS es angosto, como les puse aquí, es ortodrómica.
si el QRS es ancho, es antidirómico. ¿Sí? Acá también se veía la P por aquí, ¿no? Vamos a ver acá dónde está la P. Y finalmente, las otras dos arritmias más frecuentes, supraventriculares, es el flúter y la fibrilación auricular. Hay que hacer el diagnóstico diferencial entre un flúter y una fibrilación auricular. Ahí tienen un poco de teoría, cómo se diferencian, la fisiología, la ubicación, etc. Vamos a darnos cuenta más o menos aquí. Frecuencia de la aurícula en un flúter suele ser de 250 a 350 latidos por minuto. En una fibrilación mucho más rápido, 350 a 600 latidos por minuto. Eso va a ser lo que me va a ayudar a diferenciar. ¿Qué más? La regularidad. En un flúter, la actividad auricular es regular, porque es una macroreentrada. Es regular, es ordenada, y los complejos QRS suelen ser regulares, a una misma frecuencia. En cambio, en la fibrilación auricular, la actividad auricular es totalmente irregular, y los complejos QRS son desordenados con una longitud de ciclo cada uno diferente del otro. El flúter es un patrón electrocardiográfico con una frecuencia auricular bien rápida, dijimos 350 hasta 500, 250 hasta 350, ¿no? Puede ser hasta más de 240, dicen otros, pero es regular. Miren aquí, acá está la frecuencia auricular. Este es contracción auricular, contracción auricular, contracción auricular, contracción auricular, contracción auricular. Ahí estoy poniendo con el puntero. Mi aurícula se despolariza rápidamente. Y mis QRS son ordenados, uno después del otro, a una misma velocidad. Bien, acá se ve mejor, miren. O sea que hay despolarizaciones de las aurículas que no llegan a producir completo QRS, porque el nodo AB de alguna forma tiene bloqueo, farmacológico o fisiológico. ¿Ya? Además, si todos los impulsos pasaran, imagínense la frecuencia que tendría el paciente, 250 o 350. Probablemente el ventrículo despolarizándose a esa frecuencia tan rápida, 350, el paciente no estaría con vida, ¿no? Generalmente. Cuando el flúter se conduce todos tan rápido, se descompensa mucho el paciente. Bueno, acá gráficamente nuevamente, ondas F metida acá dentro del QRS, onda F, onda F, onda F, onda F, onda F. Esto lo llamamos un flúter típico. Este es el circuito de macroreentrada, todo en la aurícula derecha. Así se transmite en sentido antihorario en la aurícula derecha y genera ondas F negativas en cara inferior, en 2 y en 3. F negativas. Pero si es al revés, antihorario, un flúter horario, las F son positivas en cara inferior. Ambos tienen ondas F de frecuencia rápida. En este caso, en el ejemplo, mira, la distancia entre F y F son 5 cuadraditos, 1500 entre 5, 300 latidos. ¿No? Es un flúter. Nuevamente, para darse cuenta, diagnóstico diferencial entre fibrilación versus flúter. El flúter, lo que llaman, esas ondas F le llaman dos ondas F en diente de sierra. La frecuencia suele ser en promedio 300. En cambio, la aurícula mucho más rápido, mide 450 a 600. ¿Ya? Vemos acá. Arriba, ya vimos, hasta el cansancio vimos sinusal normal. Onda P, QRS. Abajo, R, QRS irregulares, la distancia entre cada longitud de ciclo de uno y el otro. Bien irregular. Probablemente sea una fibrilación auricular. Me voy a ver la actividad auricular y veo Fs, pero súper rápido, mira. No llega ni a 2, 3 cuadraditos y ya está la otra F. Súper rápida. No voy a confundirme con un flúter. Mira cómo es el flúter. La frecuencia es más lenta, 300. Es ordenado. En cambio, en la fibrilación es todo desordenado. Diagnóstico, fibrilación auricular. Fibrilación auricular arriba, vimos sinusal abajo. ¿Cómo me doy cuenta que es fibrilación auricular? Repito, longitud de ciclo entre R y R totalmente irregular, y en la actividad auricular, ondas Fs, pero a una frecuencia muy rápida, 400, 500 por minuto.
¿Qué ven ahí? Ese creo que también les he dejado impreso. 5 minutos y terminamos. Y sí les he dejado impreso. Veo RRs irregulares, o sea, longitud de ciclo entre R y R irregulares. Quizás es una fibrilación auricular. Podría ser también una taquicardia que no les he puesto hasta ahora, no les he hablado, que es la taquicardia atrial multifocal, donde veo ondas P antes de correces, pero cada P de diferente morfología. Pero acá no veo ni onda P, pues, ¿no? No veo onda P. Acá uno podría decir, doctor, esto es una onda P. Sí, pero no se repiten todas. Le voy a ver dedo, acá pues no, dedos. Parece acá como, acá se ve mejor, ahí muestra mejor, muestras ondas P. Es una fibrilación auricular. Acá tenéis acá, fibrilación auricular, acá hay 3 muestras, ¿no? B1, también acá se ve todo. Este es un paciente con fibrilación auricular con frecuencia cardíaca, frecuencia ventricular rápida. Este está más fácil, arriba, glúteo atrial, B1, porque son la frecuencia más de 150. Entonces es una fibrilación auricular. Es una fibrilación auricular. Acá también fibrilación. Parece flúter, pero es fibrilación. Ya, justo acá. Acá hay una taquicardia atrial multifocal. Miren. Irregular todo, irregular. Pero miren, todos los QRS tienen onda P. Pero mira la P, mira estas 3 P's. Las 3 son diferentes. Acá hay otra P, acá hay otra P. Esta es una taquicardia atrial multifocal. Se parecen a las descorrelaciones auriculares, solo que son tan frecuentes a cada rato y diferentes focos que generan diferentes P's. Casi siempre presente en pacientes con fibrosis pulmonar, con problemas respiratorios. Electro, este también los he impreso, creo. Ganas del tiempo. ¿Sí lo tienen? ¿Sí, no? QRS no tan rápidos, porque 365, 65 más o menos de frecuencia, regulares, ordenados. Busco onda P, acá aparece onda P, ¿no? Pero luego acá hay otra. Y es una P, si lo miro mejor, está en serrucho. Es un flúter atrial. Un flúter atrial típico porque es negativo en cara inferior, la F, un flúter atrial, pero si es irregular, todo irregular otra vez, miren, irregular, no hay onda P, y miren acá cómo está otra vez acá, está rápida la frecuencia aquí de las Fs, acá miren, acá también está rápida la frecuencia, es una fibrilación auricular, creo que también es impreso. Frecuencia cardíaca rápida, irregular todo, y no veo onda P y veo Fs bien rápidas en la parte isoeléctrica, en la línea, en la parte isoeléctrica, es una fibrilación auricular. Ahí. Hago mi algoritmo, dije taquicardia supraventricular, QRS estrecho, pero busco onda P y acá hay una onda P que parece más F, ¿no? Metí acá otra de QRS, F, otra de QRS, es un flúter, ¿no? Por la frecuencia me puedo dar cuenta, está en 300. La frecuencia de la aurícula. No lo veo bien, tengo dudas, me voy a B1. No está cortado, no está arriba. B2 no importa. Acá está bien. Acá hay una, acá hay otra. Pero acá es un flúter donde yo decía que los RR siempre eran regulares, dije, ¿no? Pero mira, acá no es regular. A esto le llamamos flúter con conducción variable. Significa que las Fs que bajan en los regulares, bajan 2 Fs y una pasa al QRS. Bajan 2 Fs, una pasa al QRS. O bajan 3 y una pasa. 3, una pasa. 3, una pasa. Es regular. En cambio, en el flúter con conducción variable significa que están bajando Fs, a veces bajan 2 Fs y pasa. Luego baja una y pasa. Bajan 3 y pasa. El nodo AB está dejando pasar algunas antes que otras.
Ahí depende cómo se comporte tu nodo AB, nada más, el capricho, por así decirlo, o la fisiología de tu nodo AB. A veces alterada por fármacos, que le hemos dado para bloquear al nodo AB justamente. Esto es un flúter con conducción variable. Entonces, no todo flúter es regular, hay flúter irregulares. Pero me doy cuenta que es flúter por la morfología de las Fs y la frecuencia de las Fs. Acá, nuevamente, es un flúter típico, miren cómo hace serrucho y corre ese. Serrucho, corre ese, serrucho, corre ese, pero variable. Los RR otra vez, nuevamente, irregulares. Acá se ve mejor en B1. Siempre B1 te ayuda para el flúter, mira. Mira el serrucho. Con conducción variable. Y este último, nuevamente, RR abajo, irregular. Irregular. Tengo dudas para buscar la P, no encuentro la P, tengo dudas, debo ver derivada de 2 y derivada de 1. Busco, no hay P. Pareciera que esto fuera P, pero acá no se repite. Y por el contrario veo que acá está fibrilando. Miren cómo se mueve la isoeléctrica hacia arriba y hacia abajo. Acá mejor. Acá se ve mejor. Es una fibrilación auricular con frecuencia cardíaca rápida, ¿no? En pintura rápida. Lo mismo, pero ya como el paciente recibió fármacos para bloquear un poco más el nodo AB y se ve mejor la F, se ven mejor las Fs. En D1, en D2, en D1, acá se ve mejor, mira, D1. Pero la frecuencia es rápida, es más de 350. Es una fibrilación auricular. ¿Bien? Fibrilación auricular. Terminamos, chicos. Gracias. Espero haberles ayudado.